¿Cómo están amigos, amigas? Saludos en esta jornada, en este martes 9 de junio del 2026. Hoy vamos a hablar acerca de un estudio que se ha hecho a través de la Fundación Jubileo en relación a la pobreza en Bolivia. Y lo que sabemos es que nuestro país se ha mejorado algo la situación de pobreza durante los últimos 20 años, pero también desde la pandemia la situación de pobreza ha decaído, ha empeorado. Lo que sabíamos en el pasado es que la pobreza estaba presente con mayor fuerza en el área rural, en el campo, en las comunidades. Eso al parecer no ha variado y los datos del último censo 2024 nos dicen aquello, pero también señalaban que la pobreza estaba en las ciudades o los departamentos que no eran parte del eje central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Y cuando hablamos de esto, nos referimos a Potosí, donde estamos ubicados en este momento. Y para hablar de esto, para entender un poco más y para pedir orientación y ayudarnos a entender esta situación, hemos invitado a la Fundación Jubileo. Vamos a conversar con Carla Cordero. Ella es analista en políticas sociales de la Fundación Jubileo. Carla, bienvenida a Radio Pío II. Un abrazo fuerte. Un gusto estar con ustedes y compartir este espacio y gracias por la invitación. Bueno, ¿de dónde partimos? ¿Cuál es el punto de partida para conocer este estudio de investigación que ustedes han hecho en torno a la pobreza? Bueno, como tú mencionabas, hoy en día tenemos una crisis multidimensional en nuestro país y una crisis que se ha profundizado a raíz de estos conflictos, donde ya son más de un mes de bloqueos, pero nosotros, bueno, partimos de la tesis de que esta crisis viene de muchos años atrás, y es una crisis económica, social, política y energética que ha afectado precisamente a la población más vulnerable. Como tú ya mencionabas, los indicadores de pobreza, si vemos y analizamos estos desde el año 2016 hasta antes de la pandemia, habían avances muy importantes en el tema de la pobreza monetaria, especialmente había una reducción, pero acá el estudio, bueno, demuestra que esta reducción ha sido artificial. ¿Por qué? Porque ha sido producto del boom económico que se vivía en el país y de políticas públicas netamente estatistas, como el tema de los subsidios a los energéticos, el tema de las subvenciones y el tema de los bonos que sí han contribuido, pero de manera temporal y han aumentado el consumo, pero no han atacado el problema estructural de la pobreza que hoy ataca a nuestro país. Ujú. Bueno, ahora el estudio que ustedes han hecho señalan por las publicaciones que hemos leído, pero también por el estudio que está escrito, que lo han publicado en su página en el Internet, señalan que la actual situación crítica que estamos viviendo ha empeorado la situación de pobreza en nuestro país. ¿Podrías darnos ejemplos de aquello? Claro, en realidad el tema de los bloqueos ha repercutido en los más vulnerables. ¿Y cómo? Porque tenemos el tema del incremento de los precios que se manifiesta mucho más en el tema de alimentos, en el tema de medicamentos, pero también el incremento, por ejemplo, del transporte. Entonces, acá nosotros vemos que solo ajustando el tema de la pobreza monetaria al tema de la inflación por alimentos, que al final es lo que más repercute en el bolsillo de los más vulnerables, porque estamos hablando de que los más pobres destinan aproximadamente el 50% de su presupuesto al tema de alimentos, ¿no? Entonces, el Instituto Nacional de Estadísticas nos dice que el 37,7% de la población está en pobreza monetaria, pero solo ajustando al tema de la inflación, vemos que este indicador de 37% pasa automáticamente a 43 o 47%. Y esto es grave, ¿no? Porque estamos hablando de que uno de cada dos bolivianos, a medida que incrementa, por ejemplo, los precios de alimentos, de medicamentos, pierde su trabajo, es pobre por ingreso.
Y eso, como tú mencionabas, ¿no? Se repercute más en el área rural, en los niños, en los jóvenes y en personas en vulnerabilidad. Ujú. Bueno, cuando empezamos a leer el estudio que ustedes han colgado en el Facebook, en el Internet, dicen, si hay que ver la pobreza, un perfil de pobreza, lo más cercano, lo más próximo es una mujer que vive en el área rural, que no vive en Santa Cruz, Cochabamba ni La Paz, Ujú. que o no ha estudiado o ha estudiado muy poco en educación escolar y además también en relación, su situación en relación al hombre. ¿Cuánto ha sido el impacto en este sector, en este grupo social? Precisamente, cuando hablamos de indicadores de pobreza, hay que ponerle un rostro, porque la pobreza tiene un rostro humano. Entonces, ahí en el estudio también nos preguntamos a quién impacta más la pobreza. Y como tú lo mencionas, bueno, si vemos por grupo etario, por edades, estamos hablando que los niños menores a 17 años, o sea, uno de cada dos niños vive en condiciones de pobreza monetaria. Y esto es gravísimo porque repercute en una pobreza intergeneracional y estamos diciendo que estos niños ya nacen en condiciones de desventaja. Pero también hablamos de que el nivel de educación en nuestro país también repercute en el tema de pobreza y nos está hablando de un tema estructural, que a menor escolaridad o a menor educación de la población vas a tener mayor probabilidad de ser pobre. Pero aquí ya estamos hablando del tema estructural de cómo está la educación en nuestro país, cómo está la calidad de educación y cómo está el tema de ver la relación del mercado laboral con la educación superior, por ejemplo. Pero también la pobreza impacta más al área rural y a la economía informal y también tiene estas diferencias territoriales, ¿no? Hay mayor probabilidad de las personas que viven fuera del eje central, es decir, de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, que caigan en pobreza. Y ahí estamos hablando de Potosí, por ejemplo, donde tiene los mayores indicadores de pobreza y estamos hablando de rezagos estructurales y de una deuda histórica social que tenemos con ese departamento, donde estamos viendo los datos que prácticamente la mitad de la población en Potosí es pobre por ingreso y también tienen altos índices de concentración de pobreza extrema. Ujú. Bueno, en el estudio también se dice de que lo que hemos tenido en estos últimos 20 años ha sido artificial. Si ha disminuido algo la pobreza, ha sido por transferencia de dineros, o sea, los bonos, ha sido por ingreso debido a la exportación de materias primas, subida del precio del gas, de los minerales, en fin. Es decir, si invertíamos bien estos dineros, invertíamos bien en empleo digno, invertíamos bien en acceso a servicios y focalizábamos bien esta inversión, hoy la historia hubiera sido diferente. Pero como no hemos hecho esto, el impacto de lo que estamos viviendo es el doble o el triple. Así es. Bueno, ahí vemos un problema estructural donde, por ejemplo, este tema de las transferencias no condicionadas, que son los bonos, ha sido un alivio para las personas pobres, pero es un alivio temporal. ¿Por qué? Porque no ha servido para transformar la estructura productiva del país hacia una economía más sostenible, más productiva. Y ahí hay también un tema estructural, el tema del trabajo digno que tú mencionabas y la calidad del empleo. No es que los bolivianos trabajen menos o no tengan trabajo, y ahí hay una paradoja, ¿no? Entonces tenemos uno de los menores niveles de desempleo en América Latina, pero una de las tasas más altas de informalidad en América Latina, es decir, que estamos hablando que 85 de cada 100 trabajadores viven en la informalidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que no tienen seguro social de largo plazo, que no tienen seguros de salud, que no aportan, por ejemplo, al tema de las AFPs, lo que repercute en pobreza intergeneracional, pero también que tienen ingresos inestables, es decir, que tienen un trabajo precario.
Entonces, por eso decimos que hay que apostar al tema de la calidad del trabajo y apostar a mayor productividad y competitividad para mejorar la calidad de vida de la población. Ujú. Ahora, quisiéramos que nos ayudes a entender un poquito más esto. Cuando dicen en el estudio de que evidentemente la pobreza está ubicada, focalizada en las comunidades, en el área dispersa, en el área rural, pero en términos generales hay más pobres en las ciudades, en el área urbana. Sí, bueno, la pobreza se puede medir por dos indicadores. Uno es la pobreza coyuntural, que es esta pobreza por ingreso, que es la que afecta, digamos, cuando hay un bloqueo, cuando hay un shock económico, cuando hay una contracción. Entonces es la pobreza que afecta inmediatamente a la población y hay otra pobreza que es pobreza estructural cuando vemos el acceso a vivienda, educación y salud. Pero cuando vemos el tema de la pobreza por ingreso y vemos en términos absolutos, ahí vemos que afecta, según las estadísticas oficiales, a 4.700.000 y con nuestro ajuste afecta prácticamente a casi 6 millones de bolivianos, ¿no? De los 11.300.000 y pico que tenemos. Pero en términos absolutos vemos que el 59% de los pobres moderados se concentran en las ciudades. Pero los pobres extremos, es decir, aquellas personas que no tienen ni para comprar comida, se concentran en el área rural. Estamos hablando de que el 67%, si no me equivoco, de los pobres extremos se concentran en el campo. Entonces, esto refleja las diferencias territoriales y estructurales que hay en el país. Mientras los pobres moderados, es decir, aquellos que tienen para comer, pero no para satisfacer otras necesidades, se concentran en las ciudades están reflejando problemas estructurales como el tema de la gobernanza urbana, el tema de infraestructura, acceso a bienes y servicios, el tema de la informalidad, pero en el campo es mucho más complicado porque se refleja una pobreza mucho más cruda, ¿no? El tema de la pobreza extrema donde refleja desigualdades estructurales, el acceso a caminos, el acceso a tecnología, que no se han invertido para generar la competitividad y disminuir estas diferencias territoriales urbano-rural, ¿no? Ujú. Ahora, Carla, por favor, quisiera que nos ayudes a entender un poco más este estudio en relación al departamento de Potosí. En el estudio se señala que la incidencia de pobreza es mayor en estos departamentos y entre ellos se menciona al departamento de Potosí. ¿Qué hallazgos han tenido ustedes en este estudio? Pero a eso suma lo que has mencionado instantes atrás, que si el impacto de la incidencia de la pobreza era tal, ahora, con estos conflictos, con esta situación de la inflación o la subida general de precios de los alimentos, ¿cuánto más se está viviendo esta situación en Potosí? Por ejemplo. Bueno, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, y como te decía, que los departamentos con mayor incidencia de pobreza son Chuquisaca y Potosí, donde estamos hablando de que uno de cada dos personas que viven en estos departamentos están en situación de pobreza. Y también estamos hablando que 2 de cada 10 personas que viven en este departamento están en situación de pobreza extrema. Entonces, estos indicadores lo que reflejan son los rezagos históricos, ¿no? Que hay en el tema del departamento de Potosí, en temas de infraestructura, productividad agrícola, oportunidades laborales, que repercuten en este escenario y en el tema de una alta incidencia de pobreza, ¿no? Entonces aquí lo que nos lleva a pensar es en políticas de reducción de pobreza con un enfoque territorial diferenciado, pero también multisectorial, ¿no? Donde hay que priorizar este tipo de territorios y ver el tema de cómo estamos, por ejemplo, en el tema de acceso a servicios básicos,
tema de conectividad rural, por ejemplo, o atacar el tema de la informalidad, la desigualdad del mercado laboral, y Mm. también una planificación mucho más pensada territorialmente que explote el tema de vocaciones productivas, por ejemplo, en Potosí. Mm. Potosí se ha caracterizado por ser un departamento minero, extractivista, pero también tiene ejemplos de emprendimientos productivos que van más allá del tema extractivo. Entonces hay que potenciar este tema de competitividad territorial en este departamento y mejorar estas condiciones y estas desigualdades estructurales. Bien, ahí ya vas por las alternativas de solución a la pobreza, pero quisiéramos insistir en lo siguiente. Decías que debido a la inflación, al conflicto actual, la pobreza podría haberse incrementado o se habría incrementado de un 37%, 37 de cada 100 personas, a un 43 o 47 de cada 100 personas en la pobreza. Esto es un promedio nacional. En el caso potosino, ¿cómo será la cosa? Bueno, el ejercicio, como es un ejercicio metodológico, lo hemos hecho alcance a nivel nacional, porque los datos para hacer ese tema de desagregación a nivel departamental no llegan a poder expandir a ese nivel territorial, ¿no? Pero sin embargo, existe la necesidad de medir el tema de la pobreza monetaria, estas líneas de pobreza a nivel territorial para tener una radiografía mucho más exacta por territorio. Entonces, ahí nosotros también observamos el tema sobre cómo se está midiendo la pobreza y que se necesita este tema de datos desagregados precisamente para que las políticas públicas estén mejor focalizadas, ¿no? Y el impacto se determine también las políticas públicas nacionales, departamentales y municipales se focalicen de manera adecuada, ¿no? Entonces, es un ejercicio pendiente, pero por el tema de la falta de información oficial, no lo hemos realizado a nivel departamental. Ahora bien, son datos fríos que nos permiten ver, conocer cuánto hemos retrocedido en relación a la lucha contra la pobreza. Pero en el día a día, ¿cómo se evidenciaría esto, Carla? Es decir, la gente consume menos, la gente tiene menos, lo que el ingreso que tenía se ha devaluado. Eh, bueno, nosotros como Fundación Jubileo siempre decimos que la pobreza no solo es un indicador económico, Ujú. sino que va mucho más allá, ¿no? Es un indicador social que mide el tema de la percepción, el bienestar, la capacidad de las personas. Y ahí en el estudio también ponemos otro tipo de indicadores, como el tema de la pobreza alimentaria, que son señales de alerta reflejan este tema de la crisis. Ponemos un dato comparativo del 2021 al 2024, que son los últimos datos de las encuestas de hogares, pero hay un fenómeno bien importante, ¿no? Porque ahí nos están diciendo que, por ejemplo, para el 2024, más de la mitad de los hogares, o sea, prácticamente 6 de cada 10 hogares, han expresado preocupación porque los alimentos se acabaran en su hogar. Es un tema de percepción que ha ido incrementando, pero también el consumo de alimentos no saludables ha aumentado casi el doble, ¿no? Por ejemplo, el 2021 era prácticamente del 20% y el 2024 estamos hablando de más del 40%, es decir, 4 de cada 10 hogares dice que ha reemplazado alimentos saludables por alimentos no saludables, que repercute también en la salud y que la gente, al tener menos dinero en su bolsillo, entonces opta por consumir productos a menor precio, productos que no son saludables, pero también la poca variedad en la dieta, ¿no? Entonces, aquí también son síntomas de este tema de la pobreza que se refleja en la inseguridad alimentaria. Y un dato que nos debería preocupar también es que 2 de cada 10 hogares, por ejemplo, ha manifestado que ha dejado de desayunar, almorzar o cenar, es decir, que están disminuyendo la cantidad de veces que se alimentan.
y que 1 de cada 10 hogares ha quedado sin alimentos y ha sentido hambre. Entonces son indicadores que si bien miden la percepción de los hogares, pero tú sabes que a veces los datos económicos son fríos, pero la percepción, lo que sienten los hogares es distinto a lo que te dicen, ¿no? Por ejemplo, los últimos datos de inflación nos dice que la inflación ha incrementado un 14% y un 16% en el tema de alimentos, pero la percepción, o sea, encontrar un pollo a 100, el kilo a 50 bolivianos o un tomate que costaba la libra 2,50 a 15 bolivianos, entonces ya no es un tema de percepción, sino es un tema que ya repercute en el ingreso de los hogares y esta repercusión tiene que ver también como el tema de la inseguridad alimentaria, donde tú vas reemplazando. La cantidad que tú comías antes va a ser distinta porque ahora necesitas comprar, por ejemplo, medicamentos que han subido de precios, el tema de transporte, entonces vas viendo estas repercusiones en los hogares bolivianos y con estas crisis, con estos bloqueos, lo que afecta es a los más vulnerables, ¿no? A esas personas que viven del ingreso diario, que son vendedores, que son productores, que son trabajadores que viven al día a día, entonces repercute mucho más el no tener, por ejemplo, un ingreso seguro cada día y con los bloqueos el impacto es mucho mayor. Ujú. Bueno, si proyectamos esto, Carla, esta es mi penúltima pregunta. Si proyectamos esto, estaríamos entendiendo que si el conflicto persiste, un bloqueo general, especialmente en el occidente, además, em, la inflación, la subida general de precios, podríamos indicar de que prácticamente ya estamos viviendo un desastre y esto se va a multiplicar. Nos referimos al impacto en relación a la pobreza. Efectivamente, creo que este tiempo, bloquearnos a nosotros mismos, lo único que hace es impactar en los más vulnerables, porque al vivir en un país donde ser asalariado o tener un trabajo formal es un privilegio y donde la regla es el trabajo informal, donde vives del ingreso diario, el tema de los bloqueos impacta mucho más. Y estamos hablando también de una clase, no solo de los pobres que aparecen en las estadísticas, estamos hablando de una clase media vulnerable, porque las estadísticas nos dicen que el 59% de la población en Bolivia gana entre 1.000 a 5.000 bolivianos y es considerada clase media. Pero muchos están al borde de la pobreza, es decir, no recibir su ingreso diario, no vender o recibir menos ingresos repercute directamente que esta clase media vuelva a la pobreza. Entonces, aquí hay un indicio bien importante que puede pasar años para que tú pases de la pobreza a la clase media, pero es cuestión de 1 semana, 2 semanas que tú no recibas ingresos y automáticamente pasas a la pobreza, ¿no? Entonces, eso es un tema estructural y creo que algo que nos ha enseñado estos conflictos, más allá de Occidente, Oriente, Sur, Norte en nuestro país, es que nosotros como bolivianos funcionamos como un sistema interrelacionado donde cambas, collas, chapacos, venianos, nos necesitamos, porque si como productores, si no tienes un mercado que consuma, tus productos quedan ahí relegados, lo que está pasando en Santa Cruz. El occidente necesita también los productos que se realizan en el oriente. Entonces, somos un sistema interrelacionado como país y ahí falta el tema de trabajar en la cohesión. Nosotros llamamos el tema de la cohesión social, el tema de recuperar la confianza hacia las instituciones, hacia el gobierno, entre nosotros mismos, porque este conflicto ha abierto viejas heridas como bolivianos y hay que reconstruir nuestro país hacia un objetivo común. Y ese objetivo común tiene que ser el tema del desarrollo humano integral, porque los más afectados
son nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ancianos, somos nosotros. Ujú. Ese desarrollo humano integral es el universo, es nuestro objetivo grande. Carla, tú has mencionado ya algunas cosas que se debe hacer desde el Estado, desde el gobierno y desde la propia población. ¿Podrías ahondar un poco, profundizar qué es lo que debemos hacer ahora ante esta situación de pobreza? Bueno, nosotros en el estudio mencionamos dos tipos de políticas. Conscientes de que estamos en una crisis, mencionamos políticas públicas de corto plazo, donde acá el tema de los bonos, de estas transferencias condicionadas, mencionamos que han sido alivios temporales, pero tienen que evolucionar. Por ejemplo, el bono Juancito Pinto ha tenido un objetivo y sí ha tenido resultados, como el tema de la disminución de la deserción escolar o el incremento de la asistencia escolar, pero los bonos no pueden seguir siendo universales y tienen que mejorar hacia una mejor focalización y mejorar hacia un impacto mayor. Sabemos que el tema educativo, solo por darte un ejemplo, ya el tema no es la asistencia escolar, sino mejorar la calidad educativa, ¿no? Entonces, estos bonos tienen que focalizarse de manera dinámica y mejorar hacia infraestructuras más sostenibles. Por ejemplo, el bono Juancito Pinto, recibir a aquellos niños o como premio a la asistencia escolar, pero también que venga acompañada de tutorías escolares, por ejemplo, ¿no? El tema del bono Juana Azurduy tiene que evolucionar y para causar un mayor impacto. Entonces, estas serían las políticas de corto plazo, donde se tiene que tener una focalización mucho más dinámica y evolucionar el tema de los bonos y dejar de ser tan universales, y hay que hacer estos refuerzos temporales, como por ejemplo canastas básicas alimentarias a grupos vulnerables, pero algo que es importante y que estamos dejando a un lado por el tema de los conflictos son las reformas estructurales que se tienen que hacer en materia de materia social, ¿no? Donde se necesita reorientar estas políticas sociales hacia una protección efectiva. Y ahí estamos hablando del tema de la transición hacia un trabajo digno y la formalización inclusiva, porque el tema de la formalización es un tema de derechos, es un tema de acceso a ciudadanía económica de las personas y se tiene que trabajar en el país en el tema de la formalización, el tema de la educación y salud con acceso a la calidad, donde hay que reorientar la educación y fortalecer, por ejemplo, la educación técnica hacia sectores estratégicos locales. Por ejemplo, ahí tenemos la agroecología, turismo, servicios comunitarios, pero se tiene que impulsar esta formación dual, ¿no? Aula, empresa, comunidad, para fortalecer la inserción laboral. Y es importante porque a veces el mercado laboral y la educación están desconectados. En el estudio demostramos que hay muchos jóvenes que estudian derecho, economía, ciencias sociales, cuando el país necesita cambiar su matriz productiva y tal vez necesitamos más ingenieros industriales, químicos, eh, personas agrónomos que necesiten cambiar y dar valor agregado, ¿no? Pero también hablamos de este tema de protección social universal y sostenible, y aquí mencionamos que se tienen que trabajar hacia consolidar un nuevo sistema con un registro social único, ¿no? De que realmente se articule las bases de datos y se tenga esta focalización dinámica y que realmente los bonos o las políticas públicas vayan a las personas que realmente necesitan. Ahora, hay el criterio de universalidad, donde a veces, muchas veces no consideramos a los grupos vulnerables, por ejemplo, adultos mayores que están desamparados, personas con discapacidad o personas que sufren hambre. Entonces se tiene que trabajar en este registro social único que le mencionamos. Y el tema de políticas sociales tiene que venir acompañada con la cohesión territorial y el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, aquí nosotros hablamos sobre que las desigualdades entre regiones son una de las raíces de la pobreza estructural y donde el desafío tiene que ser territorializar el desarrollo, priorizando regiones con mayor rezago y potencial productivo sostenible, ¿no?
Y algo que también mencionamos en el estudio es el tema de que el tema de social y de políticas sociales, si sigue persistiendo esta desconfianza institucional, es un freno al desarrollo, porque si la población desconfía en las instituciones, las políticas públicas se quedan ahí paralizadas. Entonces hay que avanzar hacia un pacto nacional de cohesión social orientado a reconstruir participación, confianza y evaluación de las políticas públicas, ¿no? Entonces hay que promover este tipo de políticas que lo que hace es reencontrarnos como bolivianos y, como te decía, caminar hacia un objetivo común que es el bienestar de la población y el bienestar de nosotros, sobre todo, ¿no? Mm, Porque un país no puede medirse solo con políticas económicas y fiscales, porque el fin del Estado es cuidar el bienestar de las personas. Entonces, estas políticas sociales tienen que estar como centro de desarrollo y centro de decisiones de toda autoridad pública nacional, regional o local. ujú. Bueno, en lo último que dices, el Estado está, el gobierno está y estamos para el bienestar común, para lograr eso y ese universo que has mencionado, el desarrollo humano integral. Hemos conversado con Carla Cordero, analista en políticas sociales de la Fundación Jubileo, a quien agradecemos. Hemos hablado de la pobreza y nos ha ayudado a desmenuzar cómo estábamos antes, por qué hemos avanzado tan poco y cómo el impacto de esta crisis económica está repercutiendo en un ahondamiento y profundización de la pobreza en nuestro país. Carla, muchas gracias, agradecidos contigo y un gran día para ti. La agradecida soy yo y también que tengas un bonito día y que nos venga mejores días para todos los bolivianos. Gracias. Amigos, amigas, hasta otra oportunidad. Gracias.